para el deporte nicaragüense. Precisamente, un 23 de noviembre de 1974, Alexis Argüello, el recordado por siempre Flaco Explosivo, noqueó en el asalto 13 al popular mexicano Rubén El Púas Olivares y se convirtió en el rey supremo de las 126 libras. Fue un combate bravo, un combate valiente. El Nica vino al Forum de Inglewood en California, que está a mis espaldas. Fue precisamente este edificio, que tiene capacidad para 17,000 personas, que le sirvió al Flaco como plataforma para saltar rumbo al estrellato. Por ese motivo, a 35 años de esa gran batalla y a casi 5 meses de la inesperada desaparición física de Alexis, hoy les presentamos la historia de esa batalla, la batalla Argüello Olivares. Round 13, Olivares gana con amplitud. Izquierda de Alexis, se cayó Olivares, está tendido sobre la lona. Y se fue, que yo mismo estaba... Está muerto el Púas. No, pero es que el golpe impacta todo. Está tocado el muchacho de la colonia Bondojo. A Argüello lo mandan a una esquina neutral. Me acuerdo que mi entrenador, el chileno Carrillo, me decía, me hubiera dicho, métele un foul. Lo que tuve miedo es que empezara a correr, porque iba a salir difícil agarrarlo. Comienzo a andar corriendo, yo decía, contá, decía yo, y llego a la esquina y comienza a contar, entonces él se para. Argüello podría rematarlo con la derecha en gancho corto. Se fue a la lona Olivares y esta vez ya no se levantará. La sincronizó y se va por segunda vez a la lona Olivares. Le resultó eterno el conteo del referee. Claro que sí, ¿no? Y lo hizo eterno. Ese hombre contó más de... Si dice el Púas que le decía, cuando le veamos a interrogarle, que él te decía, le dice al referee, ¿puedes continuar? Dice que le decía. Entonces el Púas le dice, sí, mano, pero el año que viene... Se acabó la pelea. Alexis ha noqueado a Olivares y se convierte en el primer campeón mundial nicaragüense. El round número 13, pelea pactada 15. Pero para llegar al round 13 con Olivares, Alexis tuvo que transitar un camino estrecho y de muchas barreras. Nació el 19 de abril de 1952 en el seno de una familia humilde. Su padre, Guillermo Argüello, su mamá, Zoila Bojorquez. Desde los 5 años, el boxeo lo cautivó debido a su parentesco con la estrella del momento, Eduardo Ratón Mojica. Sí, él andaba conmigo siempre en las peleas, porque pues era mi cuñado. Yo fui casado con la hermana de él. De la mano del Ratón, Alexis debutó en el boxeo profesional a los 16 años. Y con gran intuición, 2 años más tarde, su tutor lo presentaba como futuro campeón. Esto lo recuerda el escritor deportivo Edgar Tijerino. Entonces conocí a Argüello, pues nos saludamos, flaco, chavalo, ahí todo inquieto, esa mirada por todos lados, tratando de descubrir algo. Y pues, pero me quedó lo del Ratón, porque el Ratón todavía me dice, mira, ya aparte, terminamos el trabajo con el Ratón y me dice, ese tipo, ahí donde lo ves, me dice, ya tiene un riel en cada brazo y vea cómo pega ahí. Fue cuando se lo presenté yo. ¿Qué le dijo? Pues sí, ese es mi futuro campeón mundial. La última foto que yo me tomé con Alexis. Donald Rodríguez, amigo de toda la vida de Alexis, tampoco olvida aquellos días de sueños juveniles que compartía con el Flaco en las calles del barrio Monseñor Lescano. Él siempre me decía, yo voy a ser campeón mundial, yo voy a ser campeón mundial. Yo en el fondo pues no le creía mucho porque tampoco tenía mucha experiencia en boxeo. Entonces no le ponía mucha credibilidad a lo que él me decía en ese sentido, porque yo decía, no puede ser que este vaya a ser campeón si es muy flaco. Todavía yo no entendía lo de los pesos. Para 1970, Alexis realizó su primera pelea importante. Con récord de 5 victorias y 2 derrotas, se enfrentó al experimentado Marcelino Becles, aun cuando el promotor Evelio Areas no quería firmar la pelea que se hizo en Costa Rica. Lo va a matar, dice Evelio, así, con el bocerrón que tenía él. Yo no quería que peleara porque Becles en ese entonces era campeón gallo
de Costa Rica. Y me parecía demasiado la pelea, entonces no quería. Esa noche, Alexis noqueó y el ratón perdió por decisión. Cuando lo veo con Bekele, lógicamente, pues, el tipo no bromea. O sea, y fue directo, como decimos nosotros, fue al grano. Noqueó a Bekele. En Costa Rica pensaban que Bekele iba a ganar y que, bueno, ganándole a este muchacho nicaragüense, terminaba su ascenso para buscar unas posibilidades de ir a pelear un título mundial. Se acabó esa posibilidad con Bekele. Y entonces comenzó el crecimiento de Argüello. Claro, a partir de ese momento yo no lo perdí de vista. Ahí viene lo que sale de Edgar Tijerino. Periódico, sale Eduardo Ratón Mujica. Pierde la pelea, en lo que una luz se apaga, la otra se enciende. ¿Cuál es la que se apagó? La del Ratón Mujica, y la que se encendió es la de Alexis Argüello. Y ciertamente desde ahí, Argüello con sus puños devastadores fue imparable, acumulando 17 victorias consecutivas. Vinieron una serie de peleas y hasta que yo recuerdo que comencé a poner títulos, alto, flaco y cómo pega. O sea, otra vez destructivo, otra vez, hoy pelea el flaco explosivo, que fue la primera vez que ocupé ese título. Y cuando comienzan a traerle extranjeros, y también los extranjeros comienzan a caer, entonces ya la cosa se hace seria. Con Miguel Ángel Rivas, Kid Pambelé de entrenador, Alexis estaba dejando reguera de víctimas sobre el ring, pero necesitaba una persona con conexiones y recursos que impulsara su carrera. Fue entonces que apareció el doctor Eduardo Román, alto funcionario de ENALUF. Un día vi pelear a Alexis antes del terremoto. Y entonces yo, amigo de Martín Fluch, porque estudiamos en México juntos, que era el médico del ring, llamé a Martín y le dije: Martín, decirle a ese muchacho que quiero verlo, que si puede llegar a mi oficina. Le dije el número de la oficina para que llegara. Entonces él llegó y le digo: ve, Alexis, le digo, ¿cuánto ganas vos por pelea? 300 córdobas. Entonces yo le digo: ve, Alexis, vamos a hacer una cosa. Yo te voy a pagar 1.500 córdobas mensuales, pero con una condición: que no trabajes, sino que te dediques al boxeo. Yo te voy a mandar a traer un entrenador de México. Y así empezó una estrecha relación como padre e hijo. Llamé a Edgar Escobar Forno, que era un agregado de la Embajada de Nicaragua, ya de pariente mío, y le dije: Edgar, conseguí, y como le gusta mucho el deporte a Edgar, le digo: Edgar, hazme un favor, conseguime un entrenador bueno que no sea muy caro. Entonces él me consiguió a don Pepe Morales. Le pagaba $600 mensuales yo a don Pepe. Mientras Alexis seguía destrozando oponentes, Román aprovechó su amistad con el coronel panameño Rubén Darío Paredes para acercarse a la Asociación Mundial de Boxeo. ¿La agarró en serio con esto? Sí, la agarramos en serio, y entonces yo quería hacer al muchacho campeón y consigo finalmente que me lo coloquen pues en la clasificación y me le permitan pelear con Ñato Marcel. Argüello está listo para campeón mundial. Nosotros creíamos que no había forma de pararlo. Y cuando la pelea de Marcel, pues Nicaragua entera, Miguel, piensa de que no hay manera de ganarle a Argüello. Al barrer con los boxeadores del ranking, Argüello consiguió la gran oportunidad de pelear con el campeón mundial, el panameño Ernesto Ñato Marcel, el 16 de febrero de 1974. Él iba pensando que se lo iba a comer a Marcel. Aquí decir que Argüello iba a perder era algo intolerable. ¿Había triunfalismo de parte de ustedes antes de la pelea sí, con Marcel? Sí, definitivamente. La prueba está que salieron como 5.000 nicaragüenses, casi todos por aire, que eso nunca se había visto en Nicaragua. Incluso una vez, el día antes de la pelea, se cayó un avión. Y los que se cayeron en el avión no se murieron, se regresaron al aeropuerto y consiguieron otro avión. El triunfalismo era tan grande que se subestimó a Marcel y se obviaron algunas advertencias panameñas. Cuando yo llego a Panamá me dice Paredes, el general Paredes, compañero pues mío y muy buen amigo, me dice: ve, Eduardo, me dice, no está muy bueno el muchacho, no está muy bien el muchacho, es fuerte, todo, me dice, pero le falta mucho todavía. Yo eso lo agarré como una táctica, porque incluso el hijo de Paredes era fanático del Ñato Marcel. O sea, todo el mundo era locura pues con él. Entonces yo lo agarré como que me querían meter en la cabeza para ver si lo comentaba delante de Alexis o algo así, y psicológicamente pues.
así lo agarré yo porque estábamos en una situación de un nerviosismo horrible. La primera vez que yo dudé sobre el resultado de esa pelea fue antes de la pelea, más o menos como un par de días antes. Yo tenía amistad ya con Armodio y Casa y Armodio me dice, te voy a decir por qué va a perder Argüello. Entonces me hizo un análisis de Marcel y yo decía, bueno, pero todas esas teorizaciones se han ido al piso, le decía Arnoldo, con todo lo que a Armodio, con todo lo que han venido. Entonces, pero Armodio me dice, no lo va a agarrar a Marcel. No va a poder controlar el entrar y salir de Marcel. La primera vez que me preocupé, dije yo, ¿y si esto ocurre? Pero, no, ¿qué va a ocurrir? Dije yo, si 15 rounds, Argüello, ¿cómo es? Entonces yo puse una nota en el periódico que dice, ¿podrá Marcel escapar a la destrucción esta noche? Marcel no solo escapó al destructivo golpeo del Flaco, sino que lo venció con un boxeo inteligente, impecable y preciso. Yo creía que con pegada y bravura yo iba a lograr eso, pero Marcel me demostró que el boxeo no es pegada ni fortaleza. Él me demostró que hay inteligencia. Perdimos con Marcel porque sencillamente le hizo falta boxeo. Nunca había estado frente a alguien tan difícil, que le cambiara las distancias, que lo llevara a las cuerdas, que se le saliera, que lo siguiera y no lo agarrara. No estaba listo Argüello para eso. Para ese tipo de rival era demasiado Marcel. Después que le ganaron, nos quedamos solos en el cuarto, ¿no? y platicando, él llorando bastante, pues, pero él me decía y me lo repetía, yo voy a ser campeón mundial, me decía, y vas a ver. De regreso al país, en una espectacular muestra de cariño, Argüello fue recibido como el ganador. En cuanto entró Alexis, un aplauso, una ovación cerrada. No estaban solo nicaragüenses. Los panameños lo admiraron de una manera tremenda. La gente lo recibió como que había ganado. Claro, el título del diario La Prensa, que fue Alexis campeón, pero todavía no, refleja prácticamente lo que el público sentía. Tan es así que el primer entrenamiento de Argüello, ya con Dosman, es un espectáculo. Después de la pausa comerciales, comentamos cómo se terminó de arreglar la pelea entre Olivares y Argüello. Ahí fue clave una negociación del doctor Eduardo Román, que representaba al Flaco, con el panameño Armodio y Casa, que era muy influyente, sobre todo después de que Argüello perdió ante Marcel, y Casa y Román acordaron que se le allanara el camino al Nica para pelear con Olivares. La derrota ante Marcel dejó al país consternado, pero Román no bajó la guardia y esa misma noche empezó a reconstruir la carrera del Flaco. El primer paso fue despedir al entrenador Pepe Morales y contratar al panameño Ramón Curro Dosman. Y el que no entrenó nos preparó y nos hicimos muy buen papel porque le enseñé una serie de cosas. Me decía Alexis, me parece mentira, este truco, esta tal cosa una vez me lo hizo fulano. O sea, todas las cosas que le había enseñado el Curro Dosman, que le hacía, no para que le hiciera el truco, sino los trucos que les podían hacer los boxeadores. Y el Curro fue muy buen entrenador. Afortunadamente, después de su victoria ante Argüello, Marcel se retiró y se abrió una negociación entre el manejador del panameño Armodio y Casa con el doctor Eduardo Román para que el Flaco tuviera ese mismo año otra pelea de campeonato mundial. Bueno, yo entablé una amistad muy sincera y muy buena con Román. Y él me preguntó, bueno, ¿y ahora qué hago? Digo, bueno, sencillamente, si tú me das el 10% de la bolsa de Argüello, pero yo no pongo ni medio más para nada, yo consigo la pelea de título mundial eventualmente. O sea, yo no le quitaba el 33% que le quita a todo el mundo, no le quitaba ni un centavo a Alexis, nunca le quité ni un centavo, pues. Entonces el 10% era menos de lo que cualquier otro boxeador daba. Román está capturando a un hombre que tiene incidencia en la AMB, que es muy amigo de Elías Córdoba y de Rodrigo Sánchez, que son los dirigentes de la AMB. Entonces Armodio tiene a Argüello ahora, ya no a Marcel, pero tiene a Argüello y su interés es mayúsculo. Ya en el equipo de trabajo de Argüello, y Casa influye para que la AMB ordene una pelea por el título pluma vacante entre el mexicano Rubén El Púa Olivares y el japonés Sensuke Utagawa.
el ganador se tendrá que enfrentar a Alexis. Olivares noquea en el séptimo round a Utagawa y Alexis despachó en el quinto al canadiense Harhafi, asegurándose de esta forma la pelea por la corona entre Argüello y el Púas. La victoria sobre Jaffe provocó un impacto brutal. Fueron 5 rounds en los cuales Jaffe fue golpeado de una manera escandalosa. No lo podían creer. Yo recuerdo que Norman Kaplan me dijo, esto no puede ser posible que pase esto. Sencillamente no puede ser. Dice, no hay manera de ganarle a Argüello. Claro, y con Dosman uno estaba viendo a Argüello como la Mona Lisa. La pelea se programó para el 23 de noviembre de 1974 en el Forum de Inglewood, la casa de Olivares y en donde era un verdadero ídolo. Para Alexis se acordó una bolsa de $15,000 y para el mexicano $80,000. Alexis llegó a Los Ángeles con varias semanas de anticipación y tuvo que superar un incidente con migración de Estados Unidos en la recta final de su preparación. Eso lo recuerdan Luis Cortés, miembro del equipo de trabajo de Alexis, y el fotógrafo de boxeo Jorge García, Chiquilín. Curro era el entrenador, Pambelé era el ayudante de él que llevaba el tiempo y yo era el ayudante del ayudante. Cuando llegamos a Los Ángeles, ¿verdad? Primera vez que estábamos ahí, fuimos al downtown y todos abriendo la gaveta, viendo los grandes edificios, de repente se para una zaranda. Le decían la mochila azul, los mexicanos. ¿Los de migración? Nosotros vimos que todo el mundo salía en carrera, nosotros íbamos caminando, se bajó un gran chelón, el documento, no tenemos los documentos, bueno, va para arriba. No, si este va a pelear con Olivares, el campeón mundial, este es Alexis Argüello, no me interesa, puede ser el rey de Cian, dice, pero si no anda los documentos, va allá. Y fuimos al departamento de inmigración y hablamos allí con un agente y sacó los papeles de él y luego se lo entregaron. Digo, le daría una hora, yo creo, detenido, fue toda la quebró. Y cuando salió, nos venía platicando Argüello que él creía que su ilusión con Olivares no se iba a hacer realidad. Y llegó el día de la pelea. Argüello fue colocado hasta por los mismos periodistas mexicanos como el gran favorito. Yo estaba con Antonio Hernández, que es el hombre del esto, y Antonio había escrito un artículo previo muy difícil. Decía, un triunfo de Olivares sería derrota para el boxeo antes de la pelea. Y eso fue porque el título, pues, un triunfo de Olivares, que indicaría que el boxeo estaba tan mal que la división se había devaluado, que Olivares así ya, porque el Olivares que pelea con Argüello no es el gran Olivares. Por la mañana se pesaron. Argüello marcó 124 libras y media y Olivares 1 libra más. Olivares llegó con impresionante marca de 74 victorias y 4 reveses. Argüello con 40 triunfos y 4 derrotas. El nicaragüense tenía 22 años. El azteca 27. 14,313 personas pagaron su entrada al Forum. El referee sería Dick Jones y el promotor Don Frazier. Pero yo decía, no, yo tengo que ganar, y yo corría más duro, yo entrenaba más duro, era con más coraje. Y cuando llegó la semana en la pelea y los mexicanos comenzaron a decir, no, Olivares te va a dar una madre y que no sé qué, y eso me ponía nervioso. Alexis estaba casado con Silvia Urbina y su hija Dora tenía 22 días de nacida. Su mamá le contó todo el ambiente que se vivió en su casa en Las Brisas el día del gran combate. Me dijo de que aquí en la cuadra, pues todas las cuadras aquí en Las Brisas se había desbordado la gente con la euforia, pues, del campeonato de mi papá, de que hasta arriba del techo de la casa había gente. Dice mi mamá que era algo súper emocionante, pues, que había música, había gente pegando gritos. En Los Ángeles, el momento había llegado. Un nerviosismo horroroso. En ese momento no hay duda ni seguridad, vos crees en el tuyo y esperás que haga su trabajo. El público mexicano sí era creyente en Olivares. Porque el público mexicano, como el nuestro, va detrás de los ídolos hasta la muerte. Alexis Argüello.
En el primer round, un volado de Olivares dobló las rodillas del flaco y eso fue el primer susto. Pues yo tenía una seguridad absoluta que Alexis pues iba a ganar, entonces aposté con uno ahí, pues $50. En el primer asalto Olivares le tiró un volado de derecha que lo hizo trastabillar. Se me fue el corazón a la garganta, se me fueron los 50. Llega el primer round, me tambalea porque me lastimó. Él comienza a utilizar los laterales. En los primeros asaltos, la pelea tomó un giro inesperado. Olivares dominaba y Alexis no reaccionaba. Y el problema es que yo el Argüello lo veía amarrado. El Curro estaba desesperado en la esquina. El Curro Osman, el que no me hacía caso que le dijera que boxeara y no que anduviera buscando el knockout. Yo lo miraba que él estaba muy tenso. En las tarjetas, Rubén ganaba por unanimidad. Olivares iba ganando de calle porque boxeaba más que Argüello. Y cuando yo estaba sentado en el ringside con una cámara tomando fotos, pero yo veía que Argüello estaba o perdiendo fuerzas o interés en la pelea, como que se daba por vencido. Digo, este no va a noquear nada. Llega al sexto, con presión, presionando al octavo, presionando al noveno, presionando al décimo, presionando. Es hasta el 10º round que Alexis empieza a soltarse. Desde ese momento él empezó a cambiar. Me presentó pleito, aguantó mucho. El flaco, tenés que presionar, trata de cortarle la salida, te está boxeando bien, siempre tu guardia arriba, tírale fuerte, tírale fuerte. Y llegó el round 13. Con la pelea en el bolsillo, Olivares pecó de valiente y decidió retar al pegador, al noqueador por excelencia. Argüello no desaprovechó la propuesta. Ahí entró Olivares, se enganchó con el upper de izquierda. Se enganchó. Izquierda espectacular de Alexis hizo besar la lona al mexicano. El bote el protector para darse más tiempo. Lo agarra Dillon, lo recoge, lo enjuaga en la esquina, se lo pone en la boca nuevamente y le hace a Olivares. Pelea, dice. Ni siquiera lanzó. Herido, Olivares decidió danzar con la muerte y el desenlace fue funesto. Por eso es que a mí se me ocurrió lo de los mariachi callanos, porque era que yo decía como en la esquina, se cansaron de rogarle, de decirle, el chilero, el cuyo, no te fajes, te vas a fajar, andate atrás, guardá. Y Olivares estaba delante de la tarjeta. Usted estaba ganando. Me imagino que sí, pero yo no sabía qué estaba pasando arriba de ring. Por eso se fajó en el 13. Si he sabido, mejor no sé qué hubiera yo hecho, amarrarme o a andar darle vueltas y eso, pero no. Él se levanta a fajarse por lo mismo, por su mentalidad, demostrarle que no estaba perdido, porque si le demuestra que está perdido se le viene encima el otro. Está cambiando cuero. Hay que decirle. Argüello sacudió con una brutal combinación al Púas y lo remató con la derecha. La obra maestra había concluido. Olivares estaba noqueado y Alexis estaba tocando la gloria, impulsado por sus puños de acero y su corazón de león. Era el nuevo campeón mundial, el primer nica en lograrlo. Y lograr un título jodido grandioso y por suerte esto tuve que ver en eso. Ese día no hubo manera de tener las lágrimas. Una alegría tremenda, hubieron cohetes, bombas y de todo. Me llena de mucho orgullo, pero también me da como un poco de incomodidad porque me hubiese gustado vivirlo. And ladies and gentlemen, this bout has been stopped in round number 13. He is the winner by way of knockout, Alexis Argüello. El flaco fue recibido como héroe nacional, subiendo desde ahí al pedestal de los inmortales y convirtiéndose en un fenómeno de popularidad. Le ayudó mucho, en primer lugar, ser un buen atleta, muy educado, muy dedicado, era un caballero del ring, siempre estaba dedicado a su boxeo y eso la gente lo valoraba. Respondió a la publicidad, porque la promoción que se hizo de Argüello como matador estaba de acuerdo con los resultados que él iba produciendo. Porque si él no hubiera tenido dedicación y disciplina, él no hubiese sido un fenómeno. Difícilmente yo conozco otro boxeador con la calidad humana de Alexis Argüello. El humorismo de él, el comportamiento ejemplar.
en este programa les presentamos opiniones de gente que ha subido a lo más alto del pugilismo, a verdaderas estrellas del boxeo que opinan de manera exclusiva y de manera amable ante nuestras cámaras sobre el Flaco y lo que sintieron con su muerte. Alexis Arguello para mí fue y sigue siendo un héroe mío, y Alexis Arguello fue un gran ejemplo para mí, un gran boxeador, una gran persona. Alexis Arguello fue un gran ejemplo para mucha gente y a su familia, a sus queridos. Le deseo todo lo mejor a ellos, y yo creo que Alexis Arguello como ejemplo en el cuadrilátero para mí, de niñez, viéndolo boxeando, peleando las mejores peleas del mundo, fue una motivación de seguir siendo un gran atleta y una gran persona fuera del cuadrilátero. Él siempre fue un caballero fuera del cuadrilátero y un gran boxeador adentro del cuadrilátero, así que lo admiré y siempre lo voy a seguir admirando. We do commentary for Alexis Arguello. What you remember of Alexis Arguello, sir? Yeah, that he was a legendary fighter. He was just an awesome fighter, a great puncher, and just he was like a giant in our time. He was like a superstar. He was really special individual. Okay. Do you know him personally? Yeah, I had the opportunity to meet him on a few occasions. Yeah. Y Alexis Arguello era una persona que el mundo va a echar de menos por muchos años, porque ha sido uno de los más grandes en la historia del boxeo. I think Alexis Arguello was a great champion. He was a great guy, one of the great boxers that I've had the opportunity and the privilege of working with. He's sorely missed. We will miss him. In Nicaragua, they create giants. They give birth to new men of freedom and justice. And so he was a great boxer, but he was a great human being. Viva Alexis Arguello, mi hermano. You know, my buena gente. He's a fabulous guy. Oh, absolutely. Yes. It was a great fight, and the best man won that night. People throughout the years have asked me who my favorite fighter was. For many years they've asked me, and my answer has always been Alexis Arguello. Really? As a young boy, I watched him fight on television. I watched my father announce him in the ring in Las Vegas for a number of fights. I got to know him behind the scenes after he retired. And for me, he was my favorite fighter, not just because of his boxing skill, but because of the gentleman he was, the honorable man. So I never have enough to say about the great Alexis Arguello. El knockout sobre Olivares fue el punto de partida que Alexis necesitaba para ascender hasta el firmamento boxístico. En 1978 le ganó el campeonato de las 130 libras al boricua Alfredo Escalera. En 1981 se convirtió en tricampeón, superando en Inglaterra al difícil Jim Watt. En 1982 intentó 2 veces convertirse en el primer boxeador con coronas en 4 categorías distintas, pero fue frustrado en par de ocasiones por el sólido pegador Aaron Pryor. Pero esas derrotas ante Pryor no le quitaron lustre a su gigantesca carrera. Alexis falleció hace casi 5 meses. Y desde aquí, desde el Forum en California, desde donde empezó a escribir en letras de oro su nombre, quiero agradecerle al Flaco por ese primer campeonato, en nombre de esos miles de nicaragüenses que vibraron con este triunfo, hasta su tumba, hasta el cielo. Desde aquí, desde el Forum, gracias Flaco y feliz cumpleaños de ese, tu primer campeonato. Yo soy Miguel Mendoza y esto fue la historia de la gran batalla, Olivares Arguello. Me disculpa realmente, es que volviendo al tiempo que yo gané ese título con Olivares, nunca me dieron este cinturón. Y ahora se está tomando la molestia, Gilberto Jesús, de dármelo actualmente que tengo el del Consejo Mundial de Boxeo, que son los 2 del Ligero Junior, que le gané a Escalera y al que le gané a Jim Watt. Pero me hacía falta, de la AMB, que me lo había prestado, que ahí la tengo todavía. Renzo el chiringuito, pero sí es... Pero ya, ¿hace cuántos años? 1984. Bueno, pero ahora hay un hombre consciente que si la AMB no me la da en ese tiempo, porque no la tenía, pero ahora la tengo. Gracias, Gilberto.